Hola de nuevo a toda la audiencia. Vamos a dar paso a nuestra última ponencia del simposio. Después de esta ponencia tendremos una sesión de cierre para que nos acompañen. Esta ponencia está a cargo del doctor Fragoso. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Ciencias de la Vida por la Universidad París 6. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Ecología. Sus líneas de investigación son la ecología, taxonomía y el manejo de lombrices de tierra. En esta línea ha abordado principalmente el estudio de las comunidades de lombrices de tierra en ambientes naturales y perturbados del sureste mexicano. Esto lo llevó necesariamente a incursionar en la taxonomía de este grupo y en el manejo para incrementar la fertilidad en campos de cultivo. En la actualidad está describiendo varias especies, algunas con ayuda de análisis moleculares. También está estudiando el grado de invasión de las lombrices exóticas y su posible efecto sobre las nativas. Bienvenido, doctor Fragoso. Le cedemos la palabra, puede comenzar con su ponencia. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicar sobre gusanos de tierra o lombrices de tierra. Es un grupo que, como dice el título de la plática, tengo 40 años de estudiar. Estos 40 años no son necesariamente desde que yo obtuve mis grados, sino desde antes, cuando estaba en la licenciatura, ya andaba yo interesado y voy a platicarles un poquito acerca de eso. Entonces, empezamos. Espero que les agrade lo que les voy a platicar. Lo voy a mostrar bajo tres enfoques, el estudio de las lombrices. Uno, taxonomía, diversidad y distribución. El segundo va a ser la parte de ecología, de comunidades y de poblaciones. Y una tercera parte que tiene que ver con manejo. Esta presentación es realmente una versión personal, muy particular, influida en gran parte por mis propios trabajos, por lo que primero voy a mostrar la razón de por qué me decidí a estudiar a las lombrices. Voy a mostrar muchos resultados de mis investigaciones. No voy a mostrar la de muchos colegas que también han participado en el estudio de las lombrices, trataré de mencionarlos sobre la marcha. ¿Por qué me decidí a estudiar lombrices de tierra? Esa pregunta me la hacen a menudo varias gentes y me dicen, ¿por qué estudias lombrices? La primera persona que me la hizo fue el doctor Piña de la Facultad de Medicina de la UNAM, allá por los años 80, cuando yo dejé una prometedora carrera de bioquímico en esa institución, y le dije al doctor Piña que no iba a tomar la plaza que me estaban ofreciendo, y se me quedó viendo por arriba de los lentes con su pipa, y me dijo, bueno, ¿pero por qué te vas? Le dije, bueno, pues porque voy a estudiar lombrices. Y cuando dije la palabra lombrices, se me quedó viendo como si yo realmente estuviera loco, algo me hubiera fallado, y nada más repitió 3 veces, lombrices, lombrices. Bueno, voy a explicar por qué decidí estudiar lombrices de tierra. Esta frase que ustedes están leyendo en este momento en la pantalla, que dice que las lombrices han jugado un papel en la historia mucho más importante de lo que la mayoría de las personas pensarían a primera vista, la dijo un famoso y muy famoso científico del siglo XIX, el señor Charles Darwin. Charles Darwin lo dijo porque publicó en 1881 el último libro de su fructífera carrera científica. Este libro se tituló La formación de la capa vegetal a través de la acción de las lombrices, con observaciones sobre sus hábitos. El libro lo publicó en 1881, 6 meses antes de que falleciera, y el mismo día que lo publicó se vendieron las 2,000 copias, después hubo otras ediciones. Sin embargo, este libro no lo hizo, estoy dando esta introducción porque tiene que ver por qué me decidí estudiar yo lombrices. Este libro no lo hizo en los últimos años, sino que se gestó desde que regresó, al poco tiempo de haber regresado de su viaje por el Beagle, en donde escribió a los pocos meses una pequeña nota en la Sociedad Geológica de Londres sobre la formación del mantillo. Después, otros 2 años después, volvió la misma lectura un poco modificada, y 4 años más tarde otra lectura en donde modificó algunos datos que había presentado en los 2 primeros trabajos. Pasaron casi 25 años sin que se asomara al asunto de las lombrices, y lo hizo en 1869 para contestar a una crítica del señor Finch, en la cual le preguntaba si todavía estaba pensando seguir estudiando sus gusanos, ¿no? ¿Qué tenían de interesante los gusanos? Y Darwin se tomó el tiempo, estaba en ese entonces ocupado con otros muchos proyectos que tenía en mente, después del origen de las especies, la evolución del hombre y el origen del hombre, sus trabajos sobre percebes, las flores, en fin, una cantidad tremenda de trabajos. Aún así se dio el tiempo y escribió la respuesta de que sí, seguía interesado en seguir estudiando lombrices.
Y finalmente, en los últimos años, de 1870 a 1881, sí se puso a estudiar con mucho más en detalle las lombrices. Bueno, esto fue lo de Darwin. Esta figura que ustedes ven es del libro que se publicó en 1881. Esta es una versión en español que se tradujo en el 2011 por parte de la editorial Catarata. No sé si lo tengo más adelante. Pero bueno, básicamente lo que mostró Darwin es que las lombrices estaban produciendo entre 0.5 y 1 centímetro de humus por año, ¿no? Y entonces eso era una cosa para él formidable. Eran las formadoras del suelo, porque ya pasando más de 10 años, pues ya eran 10 centímetros, y bueno, ya después entre un equilibrio entre erosión y producción, se mantenía una capa fértil de los suelos. Ahí en esta figura lo que se ve es la manera en la cual pudo datar Darwin la edad de ese humus, es porque habían esparcido en los campos de Inglaterra del siglo XIX cal para mejorar el pH del suelo, y podían entonces esas piedras que dejaban en la superficie ser observadas cómo iban desapareciendo por los turrículos que iban siendo depositados por las lombrices. Entonces, en este libro, Darwin resume observaciones que hizo primero en la casa paterna en Mare, en Staffordshire, entre 1837 y 1842, año en el que se casa, se desplaza, se mueve de ahí de la casa paterna y se va a su casa, que será la que va a tener hasta el final, en Kent, que está al sur de Londres, ¿no? Y durante, digamos, de lo que se alimentó el libro de Darwin fue de comunicaciones y lecturas, pero mucha comunicación con granjeros, agricultores y científicos. Como se menciona, esa traducción fue hecha en el 2011, como les decía, por entre España y la UNAM. Una biblioteca que hizo la UNAM, que se llama la Biblioteca Darwiniana, donde se pusieron a disposición de todos los interesados todas las obras de Darwin en español. Como no estaba la de las lombrices en ese entonces, me encargaron la traducción y al mismo tiempo se hizo otra traducción en español. Salieron dos al mismo tiempo. Lo interesante del libro de Darwin es que cambió la forma en la cual la gente común y corriente y los agricultores veían a las lombrices. Solamente hay un antecedente previo al libro de Darwin, donde se menciona algo en una historia natural de un condado de Inglaterra, se menciona que las lombrices podían ser benéficas. Sin embargo, a partir del libro de Darwin, cambió la forma de ver a las lombrices y dejarlos de considerar como plagas y empezar a verlos como animales benéficos. Este impacto se continuó y tuvo despertó un gran interés entre ecólogos, biólogos del suelo, edafólogos y agrónomos. Y en esa figura que ustedes ven aquí, a partir de 1931 el incremento fue exponencial y se sigue siendo exponencial. Es decir, hay una cantidad de publicaciones que se hacen cada mes sobre lombrices de tierra en los diferentes journals de suelos, que es impresionante. Darwin es el culpable. Se han publicado numerosos libros, ahí les pongo algunos de los, digamos, que están más centrados en lombrices. El segundo libro, de 1983, justamente salió como, digamos, para celebrar el aniversario los 100 años del fallecimiento de Charles Darwin en 1881. Hubo una reunión en Inglaterra y producto de esa reunión fue ese libro. En ese sentido, bueno, ahí pueden ver otros libros que han seguido saliendo, el último del 2011, y seguramente van a seguir saliendo más. Pero regresando a este aniversario de Darwin, al centenario de la muerte de Darwin, en 1982, como les digo, se hizo la reunión en Inglaterra y a partir de ahí se inauguró, digamos, los simposios sobre lombrices de tierra. No había. Entonces, a partir de ahí empezaron a celebrarse cada 4 o 5 años reuniones sobre ecología de lombrices de tierra, que después se ampliaron a taxonomía, a toxicología, en fin, a todos los campos que tuvieran que ver con lombrices de tierra. Como dato interesante, en el 2010 se llevó a cabo la reunión aquí en la ciudad de Jalapa, en México, en Veracruz, coordinada por la doctora Isabel Baroa, y en la cual participamos muchos de los estudiosos de lombrices apoyándola en la reunión. La última se hizo en Shanghái, en China, en el 2018, y la próxima será en Francia. Esperemos que se pueda hacer presencial, aunque me imagino que ya el futuro nos va a permitir hacerlo presencial o en línea como lo estamos haciendo en este momento. Una idea más que sale de Darwin es el concepto de bioturbación, que lo propuso Darwin con todo lo que mencionaba acerca de las lombrices y que se sigue utilizando en la literatura actual. Entonces, con estos antecedentes, quiero dejar claro que Darwin fue fundamental para el estudio de las lombrices. Inclusive Ken Lee, que hizo uno de los libros más
interesantes e importantes sobre lombrices de tierra desde el punto de vista ecológico y de uso de suelo, en 1985, menciona que realmente Charles Darwin se le puede considerar como el fundador, no solamente de haber hecho que les interesara al público y los académicos en las lombrices, sino que al mismo tiempo se le puede considerar como el fundador del amplio campo de la biología de suelos. La biología de suelos comienza, según Ken Lee, de una manera ya mucho más formal, a partir del libro de Darwin. Es por esto, por lo que cuando leí yo en la carrera de biología en el año de 1980, en la materia de zoología 2, donde veíamos invertebrados, todos los filas de invertebrados antes de artrópodos, cuando leí en el libro de Barnes, en esta edición viejita, esta es la última edición, la sexta, esta fue la tercera, cuando leí que decían que Charles Darwin mencionaba que las galerías incrementaban el drenaje y la aeración del suelo y que en general las lombrices tenían un efecto benéfico sobre el suelo, pues me dije a mí mismo, bueno, pues está interesante. Si a Darwin, siempre fui muy interesado en la evolución y en particular en las obras de Darwin, no sabía que Darwin había estudiado las lombrices, ahí me enteré, y entonces dije, bueno, si Darwin las estudió, algo deben tener de interesante estos gusanos. Eso fue la razón por la cual llevo 40 años estudiando estos animales y no me canso hasta que el tiempo me lo permita y no me jubilen, pues seguiré estudiando a los gusanos. Entonces, la primera parte que voy a platicar es sobre taxonomía, diversidad y distribución. Bueno, lo voy a dividir en los antecedentes en tres partes, ¿no? Los primeros estudios pioneros fueron entre 1893 y 1900. Las imágenes que ustedes están viendo ahí tienen que ver porque justamente en Nayarit, en San Blas y en La Paz fue donde se colectaron de las primeras lombrices de tierra. Y la persona que las colectó fue este individuo. Este individuo, que es un típico personaje del siglo XIX, académico, es sueco y llegó a Estados Unidos a ayudar a su hermano con el cultivo del vino en la región de California y se llama Gustav Eisen. Gustav Eisen y acaba de hacer su tesis doctoral sobre gusanos de tierra en Suecia, pero se fue a América, a los Estados Unidos, para echarle la mano a su hermano y se encantó con el país que visitaba. Es muy conocido en Estados Unidos, no tanto por las lombrices, sino por esos árboles, las secuoyas, porque Gustav Eisen participó de manera muy proactiva y fue un elemento importante en que se designara como Parque Nacional el Parque Nacional de las Secuoyas. Estuvo, digamos, haciendo un activismo muy, muy importante. Tanto así que ese monte que ustedes ven ahí, que forma parte del parque, se le nombró en su honor y se llama el Monte Eisen. No solamente Gustav Eisen tiene algo que ver en la historia de la ciencia, hay otros muchos temas, pero en particular esa lombriz que ustedes ven ahí, que a lo mejor muchos de ustedes la reconocen, que es la lombriz composteadora por excelencia, la roja californiana, el cáliz, el santo grial, digamos, del compostaje con lombrices, es Eisenia fétida. Eisenia fétida fue nombrado el género en honor de Gustav Eisen. Y el año pasado salió justamente en la revista Science un volumen en el cual la portada la ocupan un montonal de Eisenias fétidas porque hay un artículo sobre la distribución global de las lombrices de tierra en el mundo. La segunda, bueno, entonces Eisen, entre 1893 y 1897, que se publicó varios artículos, 5 artículos entre 1893 y 1900, colectó o le llevaron 14 especies de México, de esos estados que ustedes ven ahí, y que los registró. Algunas de esas especies de las 14 son nativas, otras resultaron a la postre, resultaron ser lombrices exóticas. Otros taxónomos que contribuyeron al conocimiento, que sería el siguiente periodo, es en el periodo de 1899 a 1982, y fueron Wilhelm Michelsen, alemán, fundamental en el estudio de las lombrices de tierra, de la taxonomía, que en 6 artículos, digamos, mencionó 9 especies para nuestro país, 2 de ellas nativas. Después, Evelyn Pickford, una notable investigadora que lamentablemente cambió su carrera de estudiosa de las lombrices de tierra por estudiosa de los pulpos, de los cefalópodos. En un artículo publicó 2 especies para México
y una de ellas con una muy importante para nuestro país. Después el taxónomo Gordon Gates de Estados Unidos, que entre 1956 y 1982 en 9 artículos también describió 9 especies para nuestro país, y finalmente el doctor Gilberto Ricci, el mejor taxónomo latinoamericano que yo creo que hay hasta el momento. Algunos hemos tratado de seguir sus pasos, pero no le llegamos. En un artículo, solamente en un artículo, para México describió 3 especies de lombrices de tierra. Ahora, en la actualidad, esos fueron los pioneros, los que pusieron las bases. En la actualidad, básicamente, hay 2 taxónomos en México que están muy activos y hay otros 2 que han participado colateralmente. Estoy yo, que en 8 artículos he descrito 26 especies, no solamente yo, sino una buena cantidad de ellos en colaboración con Patricia Rojas y otros con otros autores, y la doctora Gabriela Cervantes, una estudiosa de las lombrices, ex estudiante mía, que en 2 artículos conjuntamente conmigo describió 4 especies para México. El doctor Samuel James, a inicios de los 90, en 2 artículos también describió 7 especies para México, de una colecta que hizo el Murci en los años 60 en el país. Y finalmente el doctor Chusdi de Hungría, en 2 artículos, describió 2 especies que encontró en la colección de lombrices del Museo de Historia Natural de Londres, Inglaterra. Entonces, ahorita realmente activos estamos la doctora Cervantes y su servidor. Bueno, entrando ya, digamos, a ver cuántas especies hay en el país. Bueno, voy a ir mencionando para cada uno de los temas lo que se ha logrado y lo que falta por hacer, que es un poco la plática, el tema de la plática que le estoy dando. ¿Qué se ha logrado? Bueno, ya tenemos listados, se han hecho, los hice en los años pasados, en los primeros años del siglo XXI. México tiene actualmente 117 especies descritas. Esto está cambiando año con año porque estamos describiendo, me estoy dedicando básicamente a eso, de las cuales 66 son nativas y 51 exóticas. Es probable que el ritmo de producción de nativas se aumente. ¿Qué falta? En la colección del INECOL, que he formado a lo largo de 30 años, hay 36 especies que yo sé que son nuevas y que no se han descrito, que lo estamos haciendo, por lo que debe haber al menos otras, en lugar de 66, 102 especies. Pero el número real de especies nativas debe rondar cuando menos las 200 especies, si no es que los análisis moleculares nos aumentan el número. Ahí pueden ver cómo se ha ido acumulando la cantidad de lombrices de tierra descritas nativas para México en función de los años, y cada uno de los picos refleja algunos taxónomos que se interesaron y empezaron a trabajar con el grupo. Esta figura no me gusta mostrarla, pero hace casi 13 años, en una evaluación que hicimos para este libro que publicó George Brown y que coedité yo con él, encontramos que los países con mayor cantidad de exóticas estaban en primer lugar Uruguay, en segundo lugar Perú y en tercer lugar México. Ahorita ya ha bajado eso porque hemos descrito más nativas, es como la cantidad de casos de COVID o de fallecimientos de COVID, y lamento la comparación, pero se me vino a la mente. El porcentaje de mortalidad depende de la cantidad de pruebas que se haga. Aquí la cantidad de lombrices nuevas, digamos, de exóticas que se tenga, el porcentaje de exóticas va a ir bajando en la medida en la cual se describan más especies. También otra cosa que logramos fue hacer mostrar cómo estaba la cantidad de especies por estado. Este trabajo se publicó en la Revista Mexicana de Biodiversidad en el 2014, y bueno, se ve que donde más hay lombrices es Veracruz y Chiapas. Esto puede deberse a 2 factores principales. Uno, a que son los estados que más he estudiado yo en los últimos 35 años, y 2, a que efectivamente son de los estados más húmedos, junto con Tabasco, del país, y Oaxaca. Entonces, ciertamente son los ambientes en donde mayor cantidad de lombrices podemos esperar encontrar, además que hay selvas tropicales altas en los 2 estados. Hay otros estados por ahí donde está viendo la curva de especies de nativas y exóticas de acuerdo a los estados. ¿Y qué nos falta? Bueno, nos faltan muchos estados porque hay muy poquitas especies, pero en particular hay 2 estados, Coahuila y Zacatecas, donde no hay registros. Falta estudiar la Sierra Madre Occidental, el Bajío, los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y San Luis Potosí. O sea, todo el centro y el norte del país es terra ignota en términos de que se puede encontrar todavía muchas especies, tanto exóticas principalmente como nativas. Por ejemplo, aquí las especies exóticas
por estado. También vemos que Veracruz tiene muchas, eso sí se debe a que ha sido más muestreado, ¿no?, que otros, igual que San Luis Potosí y Nuevo León, y muestro ahí una imagen de una de las principales, de las más comunes, que es Aptolaceum tirteum, de origen europeo, de la familia Lumbricidae. En el caso de las nativas también destaca Chiapas y Veracruz por la cantidad de especies, y aquí lo que nos falta realmente es que la mayoría de los estados tienen pocos registros de especies nativas, o sea, hay todavía mucho por hacer en el país de encontrar especies de lombrices. Una pregunta que uno se haría es, bueno, esas exóticas, ¿de dónde llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿No? Bueno, las exóticas provienen fundamentalmente de Europa, Asia, África y Sudamérica, pero la mayor cantidad vienen de Europa y de Asia. Y empezaron a llegar hace 500 años, cuando el continente americano fue, digamos, colonizado por los europeos, y llegaron en tres principales formas. En la tierra de los arbolitos que traían para sembrar sus naranjos, sus perales, sus manzanos, los españoles, entre las pezuñas del ganado, que traían ahí tierra, podían llegar algunos huevecillos microscópicos, ¿no? Y finalmente, los galeones que venían de España venían cargados con tierra para que se hundieran. Venían vacíos y los hundían con tierra. Al llegar a América, tiraban la tierra en el continente o en las islas de América y regresaban cargados de oro y de plata y de otras digamos, riquezas del continente, que hacían que otra vez volviera a pesar. Entonces, esa tierra que venían los galeones, que venían de las patas y que venían de los animales y que venía en la tierra de los arbolitos, es precisamente donde llegaron una buena cantidad de las especies exóticas de México. No solamente ellas, llegaron muchos más organismos. Yo me estoy refiriendo a lo que conozco que son las lombrices de tierra. Desde el punto de vista, digamos, sistemático, taxonómico, otra cosa que hemos estudiado es a qué familias pertenecen las especies nativas, cómo se originaron. Entonces, básicamente, la mayoría de las especies nativas de México pertenecen a la familia Acanthodrilidae. Hay otras dos familias que pudieran tener especies, que son la familia Rhinodrilidae, antes Glossoscolecidae, y también a lo mejor Glossoscolecidae, pero principalmente Rhinodrilidae, y la familia Ognerodrilidae. La familia Glossoscolecidae sudamericana, la familia Ognerodrilidae es africana, fundamentalmente, aunque también tiene elementos sudamericanos, pero la familia Acanthodrilidae es muy interesante, porque es una familia completamente austral, de las tierras frías de África del Sur, de Sudamérica, de Australia, de Nueva Zelanda, y que se presenta de manera muy interesante en México. Esto habla de un origen muy, muy antiguo de la fauna de lombrices nativas de México, básicamente desde que se partió la Pangea hace 200 millones de años. Ahora, en México coexisten las tres subfamilias de Acanthodrilidae, Diplocardine, Acanthodriline y Benjamine. La primera, esta Diplocardine todavía no se oficializa, yo lo estoy poniendo aquí medio oficializado, pero son lombrices que tienen varias mollejas en su tracto digestivo y prácticamente se distribuyen en el este y sur de Estados Unidos y el noreste de México. Son lombrices que también se encuentran en la faja volcánica y pues se han muestreado en algunos estados del Estado de México, la Ciudad de México, en Veracruz, que tiene parte de la faja volcánica, pero y ahí tenemos algunos representantes, Zapotecia mecameca de la Malinche, esta de aquí abajo que se describió hace poco, conjuntamente con Gabriela del Cofre de Perote, son de montañas principalmente, aunque también se presenta en las partes bajas en Veracruz. ¿Y qué falta? Eso es lo que hemos logrado. ¿Pero qué falta de esta familia? Bueno, falta muestrear más estados del norte y del eje, principalmente Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, y falta describir las especies. La siguiente subfamilia, Acanthodriline, es la que más se parece a las lombrices, por ejemplo, de Nueva Zelanda, de Australia, de América del Sur. Esta subfamilia se presenta fundamentalmente del eje neovolcánico hacia el sur, tanto en las partes altas como en las partes bajas, y incluye varios géneros que están ahí ustedes leyendo. Y pues realmente hemos logrado una buena caracterización. De hecho, el género Caxdrilus, Darsonidrilus, Labellodrilus y Amayadodrilus fueron nombrados en los últimos 30 años, ¿no? Entre Samuel James y yo junto con Patricia Rojas. ¿Qué nos falta? Pues nos falta hacer más muestreos, es decir, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y también a lo mejor en Veracruz, ¿no? Pero básicamente en los estados y quizás Tabasco, y evidentemente describir más especies que hay en la colección. Finalmente, esta subfamilia Benjamín es muy interesante porque es una familia que se distribuye con el típico patrón mesoamericano de montañas, es decir, viene del sur por las montañas, no se encuentra en las partes bajas.
la fauna nativa, se encuentra en las partes altas de las montañas del centro y del sur de México, y ahí estoy mostrándole algunas imágenes de 2 especies, Dicogaster iseña de Popocatépetl de Puebla y Dicogaster lineri del Estado de México. Ahora, estas especies tienen la característica de habitar, de ser coloridas, algunas de color verde, como esta que estoy mostrando, azules, algunas no tienen coloración como lineri, pero en general son lombrices que les digo, solamente se presentan en las partes altas, en bosques de encinos, pinos, es una familia muy interesante. Falta describir todas las montañas del centro y del sur, o sea, falta buscar ahí y encontrar especies. Seguramente hay muchas especies en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, ahí hay mucho todavía por encontrar, eso es lo que nos falta. Falta también, y esto es muy, muy importante, hacer filogenias de prácticamente todos los géneros. Hasta ahora solamente hay filogenias moleculares, una publicada, la otra todavía no, está en un trabajo de presentación de congreso, de 2 géneros, 3 géneros, ¿no? Primero, obviamente, antes de poder hacer las filogenias necesitamos tener una buena cantidad de especies colectadas, muestreadas, ya estamos trabajando en otro género, pero eso es una cosa que nos falta hacer las filogenias y sobre todo para resolver las relaciones de las lombrices en México y de las lombrices de México con otras lombrices del mundo. Por eso yo daría por terminada la parte de la visión de taxonomía, de diversidad y distribución. Ahora voy a platicarles lo que se ha logrado, o lo que he logrado conjuntamente con mucha ayuda, y en el trabajo del 2014 agradecí a muchísimos estudiantes, colegas y amigos que me ayudaron con la colecta de lombrices de tierra a lo largo de todo el país. Lo mismo aplica para la parte de ecología. Este trabajo también lo he hecho en colaboración con bastantes colegas. Esa imagen que ustedes ven apareció en el libro de 1988, editado en Italia, y esa imagen proviene de mi estudio de la tesis de licenciatura que se publicó en ese libro. Bueno, los antecedentes. ¿Cómo empezaron los estudios ecológicos de lombrices? El doctor Patrick Labelle vino a México en 1981 a formar un grupo de biología de suelos, pero previamente había estado visitando desde los 70s la selva lacandona y como producto de eso publicó en el 84 un trabajo sobre la macrofauna de suelos de la selva lacandona, en la revista de Pedobiología, y ahí mencionó que las lombrices eran importantes en términos de su biomasa, que había lombrices de las bromelias, varios aspectos interesantes. Y después en el 81 trabajó conjuntamente con 2 colegas del Instituto de Ecología, caracterizando también la macrofauna de suelo de pastizales de la zona de Laguna Verde, donde también volvió a tocar el tema de las lombrices. Patrick es estudioso de las lombrices, sin embargo aquí hizo trabajos de macrofauna, pero después junto con él, yo como su estudiante, empezamos a producir, a buscar más lombrices y a trabajar sobre ecología, en particular sobre comunidades. Antes de continuar con las comunidades de lombrices, quisiera mostrarles que en esto de la macrofauna, lo que se observa, una síntesis que hizo George Brown con colaboración de varios colegas que trabajan en diferentes grupos de la macrofauna del suelo, es que en general en México, en las partes tropicales, podemos decir que digamos, las lombrices son poco abundantes, tienen muy poca biomasa y abundancia en plantaciones y cultivos anuales. Y que, sin embargo, en la mayoría de los ecosistemas, sean selvas tropicales, bosques templados, pastizales, etcétera, las lombrices dominan la biomasa. Eso es un patrón general que se repite a nivel mundial en general en la macrofauna. Eso ya lo está hecho. ¿Qué falta? Falta hacer más estudios de macrofauna y ver qué tanto pesan las lombrices en ambientes templados, en ecosistemas templados de otras regiones. Regresando al asunto de las comunidades, aquí lo que les estoy mostrando es que además de caracterizar a las comunidades por abundancia, biomasa, distribución vertical, distribución temporal, distribución espacial, hay otra variable que son las categorías ecológicas que han visto que las lombrices, o sea, separan a las lombrices en función de cómo habitan y cómo utilizan el suelo. Las que viven siempre dentro del suelo son endogéas y tienen 3 grupos, las poliúmicas, mesoúmicas y oligoúmicas, en función de qué tan rico es el suelo que consumen. Las que viven en la superficie, muy cerca a la superficie o en suelos suspendidos, que son las epigéas, generalmente tienen pigmento, coloreadas, y las que han combinado la fuente del alimento que está arriba con la seguridad del suelo, que son las anésicas. Entonces, esas 3 categorías nos permiten también tener una idea de cómo están conformadas las comunidades. En México, ahorita voy a regresar al primer estudio sobre lombrices, pero en México en general ya sabemos que la mayoría
de las comunidades de lombrices de tierra que hemos estudiado hasta el momento en ambientes, en una diversidad de ambientes, son de tipo, sean dominadas por las endogeas, es decir, hay más endogeas que viven dentro del suelo que en la superficie. Y anésicas como tales no existen, sino es una cosa que se llama endoanésica, que no tienen pigmento, pero viven dentro del suelo. Bueno, entonces les decía que el primer trabajo, después de que estuvo Patrick aquí conmigo, que hicimos fue estudiar las comunidades de lombrices de tierra de la selva de Chajul, la selva lacandona, y ahí lo que encontramos fue una cosa interesantísima, casi todas las especies nativas nuevas, con una distribución espacial muy interesante, pasando de cambiando, digamos, con una diversidad interesante, cambiando de los aluviales alcalinos a los aluviales ácidos y luego a los suelos pantanosos y luego a los oxisuelos. Fue un trabajo muy interesante, pero lo que también observamos es que había puras endogeas, 15 endogeas contra 2 epigeas. No esperábamos encontrar tan pocas epigeas, sin embargo así pasó. Eso fue un logro. Después volvimos a hacer el estudio en la selva de los Tuxtlas, mucho más húmeda que Chajul. Hubo más epígeas, 2 epígeas que contribuyeron con el 48% de los registros y 6 especies de endogeas, con el 52%. Sin embargo, este trabajo mostró, comparado con Chajul, menor cantidad de especies. También ahí logramos caracterizar muy bien unas selvas tropicales, ¿no? Y esto lo sintetizamos en una contribución que hicimos en el año 1982, conjuntamente con Patrick, en un trabajo que todavía a la fecha es bastante consultado, lo cual me da mucho gusto, porque fue una síntesis de las lombrices de tierra de lombrices de tierra en selvas altas de todo el mundo. Y lo que encontramos ahí es que la cantidad, a nivel local de comunidad, la cantidad de especies de las selvas tropicales no era muy distinta de la cantidad de especies promedio de bosques templados, por ejemplo, de Inglaterra. No había una diversidad, el gradiente latitudinal de riqueza de especies, que va de mayor riqueza en los trópicos a menor riqueza en los polos, no se cumplía con las lombrices a nivel de comunidades locales. A nivel regional también lo que observamos es que en otro trabajo es que la riqueza en México, la riqueza de lombrices en México era semejante a la de los países mediterráneos. Por ejemplo, ahí el número 4 es Veracruz, es el sureste de México, y el número 6 es Francia. Y tiene más o menos una cantidad de especies. Están apareciendo especies nuevas en Francia, lo cual me da mucho gusto, pero aún así creo que quizás vaya a aumentar más la cantidad de lombrices en México, en el sureste de México. Otros estudios de comunidades, además de los que yo hice, fueron los que llevó a cabo, por ejemplo, Esperanza Huerta en Campeche y en Tabasco, y junto con Sheila Uribe López, también que trabajaron allá. Las dos fueron estudiantes mías y de Patrick, en selvas de Tabasco, que mostraron patrones semejantes, el dominio de los endogeas y una cantidad de especies no realmente muy grande. Ahí están los dos trabajos en los cuales se presentan esos datos, ¿no? Si alguien está interesado en verlos, pues ahí están lo pueden buscar si vuelven a ver la presentación. ¿Qué nos falta de comunidades? Bueno, fundamentalmente hay que incrementar los estudios en ambientes de bosques templados. Solamente hay unos cuantos estudios en Perote, en el Pico de Orizaba, la Ciudad de México, pero la mayoría o casi todos no se han publicado. Están en tesis de pregrado y posgrado. Entonces, primero hay que publicar eso y después hacer más estudios. Por ejemplo, en otros estados, ¿no? Todo lo que es Jalisco, Michoacán. Michoacán debe haber una cosa muy interesante con las comunidades, sobre todo por el dominio de Benjamín. Entonces eso nos falta. Nos falta caracterizar esas comunidades en esos bosques templados del Bajío mexicano, por ejemplo, de la Sierra Madre Occidental, lo cual pues es un territorio un poco complicado, el Bajío creo que menos. Cambio ahora en la parte de ecología de las poblaciones, ¿no? Digamos, el antecedente más importante fue un trabajo que publicó Patrick Labelle con varios de nosotros en 1987 con la especie Pontoscoles corretrurus, que es una especie muy importante desde el punto de vista de su impacto en el suelo, de su manejo, su influencia en otros grupos, de su interacción con otros organismos para la fertilidad, ¿no? Es el equivalente de la Eisenia fétida templada, el equivalente es la Pontoscoles corretrurus tropical. Entonces ese trabajo fue muy importante, y a partir de ese trabajo se generaron otros trabajos con esta misma especie, por ejemplo los de Isabel, que está en la foto, ustedes ya la vieron en otra plática, en 86, en 92, y un trabajo que hice yo con un estudiante en el 92 también con la misma especie, sobre estrategia de asignación de recursos en función de variables ambientales y de estrés por daños, ¿no? Otros trabajos que hemos logrado hacer con poblaciones se refieren, por ejemplo, en un libro muy importante que se publicó en 1999, Isabel hizo ahí
trabajo con varias nativas y exóticas, de parámetros demográficos, y con García, con José Antonio García, en el 2002 y el 2003, se publicaron una serie de artículos sobre, digamos, los requerimientos de alimentación y las posibilidades de utilizar lombrices de tierra para mejorar los suelos de las empresas mineras que extraen calizas y arcillas para la fabricación de cemento. Entonces, esos trabajos fueron importantes, fueron estudios demográficos de poblaciones. También Ángel Ortiz hizo un trabajo con otro que voy a mencionar más adelante, y Esperanza Huerta también. ¿Qué nos falta? Bueno, yo considero que hay algunas especies endoanésicas nativas de gran tamaño que por su biomasa pueden ser muy importantes desde el punto de vista de la fertilidad del suelo, y no sabemos mucho de su demografía, y sería muy bueno saberlo. Por ejemplo, hay unas grandotas en el norte del país que pertenecen al género Zapatadrilus, otras en el centro que pertenecen al género Zapotecia, y en el sur hay el género Labelodrilus, el género Ramielona, está el género Mayadrilus, que son lombrices grandes y que pudiéramos estudiarlas demográficamente para ver su impacto, ¿no? La que ven arriba es una Zapatadrilus de Pánuco, y la que ven abajo es una Ramielona de Chiapas, que son lombrices que miden arriba de los 20 centímetros de longitud. No las grandísimas de otros lugares, pero bueno, son de las más grandes que tenemos. Otra cosa que falta, bueno, les decía de Zapotecia, y también estudiar a las Dicogaster y a las Eutrigaster, además de las grandotas Acanthodilinas y Benjamina, Diplocardinas, estudiar a estas lombrices que les decía que se distribuyen en las montañas de Dicogaster y Eutrigaster. Bien, ahora, para terminar, pues la parte de manejo, esta parte acaparó mi atención de manera muy importante durante la última década y la primera década, básicamente la última década del siglo XX, es decir, en los 90. Fue disminuyendo en el año 2000, pero todavía como estudiantes hicimos bastantes cosas de manejo, y ya en la segunda década de este siglo, pues ya prácticamente me dedicaba a la taxonomía. Entonces, si yo pudiera dividir esos 40 años, de 1980, toda la década de los 80 fue ecología, la década de los 90 fue ecología y manejo, la primera década del siglo XXI, del 2000 y del 2010, fue un poco de ecología, ya menos, un poquito de manejo y más sistemática, y esta última década, entre el 2010 y el 2020, ha sido fundamentalmente taxonomía, descripción de especies. Es a lo que me estoy dedicando, porque me di cuenta que si no lo hacía yo o yo no formaba estudiantes, pues nadie se iba a perder una buena cantidad de experiencia que he acumulado a lo largo de estos años. Entonces, ahí estamos tratando de hacerlo. El manejo. Dos métodos para el manejo ex situ, que son las composteadoras, Eisenia fétida, son las camas las que producen el abono. Ustedes van al súper y compran una bolsita de abono de lombriz. Ese abono fue hecho con Eisenia fétida, es la misma especie, utilizada bajo diferentes modalidades, pero produce humus, y ese humus lo pueden ustedes utilizar. No voy a hablar mucho de eso porque realmente yo no he trabajado en eso. Han sido otros colegas que han trabajado de manera muy importante en el país con eso y han tenido un buen éxito. Yo voy a hablar de un poco del manejo in situ, que es lo que hice con algunos estudiantes y lo que más me gustó, ¿no? El manejo in situ implica modificar o bien sea inocular las lombrices directamente al campo de cultivo, o modificar las prácticas agrícolas para que las lombrices que están ahí se mejoren. Recuerden que les decía que las lombrices en campos de cultivo y en plantaciones están muy ausentes, no hay muchas, no son las mejores condiciones para ellas. Entonces hay que hacerles las condiciones adecuadas. Entonces, aquí les presento el antecedente. Fue un trabajo que se hizo en 1900, eso no sé si quiere decir que ya me queda poco tiempo, 7 minutos me queda. Fue un trabajo que se hizo en el 93, en donde se estudió, por ejemplo, esta lombriz grande, Trigaster, de la cantidad de turículos que estaba produciendo en diferentes tipos de ambientes, ¿no? En pastizales. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a ver cómo estaban las lombrices en los ambientes manejados. Este fue el antecedente, este trabajo del 93. Posteriormente, en el 97 se hizo una síntesis de lo que había hasta el momento, no solamente en México, sino en otros países, de cómo estaban las nativas, las exóticas en densidad, abundancia, número de especies, registros, tanto de algunas especies en particular, y eso se publicó en el 97, y nos permitió hacer un comparativo con otros países. Pero realmente la gran síntesis que se hizo fue en este libro de Labelle, Broussard y Paul Hendricks, en el 99, que fue, la culminación de 2 proyectos de la Comunidad Económica Europea liderados por Patrick Labelle, desde 1991, por ahí que empezaron hasta 1999, que cierran con este libro, en donde se estudió
las lombrices en agroecosistemas tropicales con miras a manipularlas desde muy diversos puntos de vista, taxonómicos, de comunidades, demográficos, de impacto en las plantas, digamos, cuál era la percepción de los granjeros hacia las lombrices. Un libro muy interesante. En este capítulo que me tocó a mí coordinar, el de las comunidades, pues encontramos unas cosas interesantes y sobre todo el comparativo de lo que habíamos encontrado en México con otras regiones del mundo tropical, como Asia, África o Sudamérica, ¿no? En términos de cuáles eran las comunidades más ricas, dónde había más comunidades más ricas, quién dominaba, si dominaban los endógenos siempre, dónde estaban las comunidades más pobres, en fin. Es un trabajo muy interesante y eso fue, digamos, el antecedente del manejo. Entonces, a partir de esto, como les decía, se hicieron algunos trabajos que ya los mencioné anteriormente y los vuelvo a mencionar ahorita, de utilizar a las lombrices para mejorar suelos afectados por las industrias mineras, que son los dos artículos que están presentando ahí. Voy a presentar este ejemplo porque es uno de los que más me gusta. Fue el trabajo de tesis doctoral del doctor Ángel Ortiz, que ahora es un muy productivo y muy exitoso investigador de la Universidad Veracruzana, que trabajó conmigo su tesis doctoral estudiando la relación entre el maíz Balantiodrilus persei y la leguminosa Mucuna pruriens. Me encanta el ejemplo porque es una posibilidad muy fuerte. Ahorita van a ver. Entonces ya se logró. Lo que se hizo, lo que sabíamos, por lo que me dijo Ángel, es que en el sureste de México, particularmente en Tabasco, cerca de Villahermosa, seguramente está inundado ahorita por todo lo que pasó allá, los campesinos han estado usando de manera continua la Mucuna pruriens, variedad utilis, para mejorar la fertilidad sin utilizar fertilizantes. Hay toda una metodología que no voy a detallar, lo pueden buscar en el artículo, ¿no? Y entonces el objetivo que había era ver si había alguna relación entre el maíz, la mucuna y las lombrices. Había un antecedente, al haber encontrado a Balantiodrilus, había el antecedente de que esta especie Balantiodrilus persei, que fue la que nombró el género y la especie la doctora Pickford en 1938, después le decía que es muy interesante, resultó que tenía dos particularidades muy buenas. Una, que está ampliamente distribuida en todo el sureste mexicano, y dos, que es tolerante a los ambientes templados, a los ambientes manejados, perdón. Esto se presentó en ese trabajo, y en el otro que estaba aquí, en este otro, en 1997, y estos son los datos de la tesis de licenciatura de otra estudiante mía, en donde estudió ya con más detalle al género Balantiodrilus. Hay otras dos especies que nombramos recientemente, ¿no? Y otra cosa que tenía Balantiodrilus es que tenía una elevada plasticidad edáfica, lo cual la hace susceptible de ser manejada, aguanta las condiciones de manejo, la pueden ustedes cultivar en el laboratorio y aguanta sin problema, ¿no? Esto se presentó en ese libro también. Entonces, en el primer artículo de Ángel, que fue muy interesante, encontró que al mostrar las poblaciones de lombrices en esos tres ambientes, pastizal, milpa de maíz sin nada y milpa de maíz con mucuna, la cantidad de lombrices que había en la mucuna era equivalente a la que había en los pastizales. Los pastizales son, por excelencia, el mejor lugar para lombrices. Entonces eran muy buenas expectativas. La mucuna hace que haya muchas lombrices. Eso era muy bueno. Lo segundo fue darle de comer a las lombrices, a Balantiodrilus, suelos que estaban enriquecidos con rastrojo de maíz, sin nada o con mucuna. Y lo que encontró Ángel en sus trabajos, en ese artículo que se detalla ahí, fue que crecían de una manera increíble, con diferentes concentraciones de humedad, las lombrices alimentadas con mucuna. Entonces, la mucuna se convirtió y se ha convertido desde entonces en un elemento fundamental para el cultivo de lombrices endógenas en el laboratorio. Y eso afectaba tanto la producción de capullos como la biomasa de lombrices. Y finalmente, en el tercer trabajo que publicamos que Ángel publicó conmigo y con George Brown, se vio en un experimento de invernadero cómo la presencia de lombriz no afectaba realmente el crecimiento del maíz. Eso fue un resultado muy interesante. Si ustedes le ponen nada más lombrices por Balantiodrilus a una milpa de maíz, al maíz le va a hacer lo que el viento a Juárez, o sea, nada, porque usaba mucho gel a Juárez. Sino que lo que necesitamos es primero, si ustedes le ponen al maíz mucuna, que es un abono verde rico en nitrógeno, inmediatamente se levanta tanto la cantidad, el peso, digamos, de la planta, la cantidad verde, lo que es el tallo y sus hojas, como el tamaño de la mazorca. Pero si además le ponían, además de mucuna, le adicionaban lombrices, digamos, Ángel adicionó las Balantiodrilus, aumentaba todavía un poco más, había un efecto sinérgico. El efecto sinérgico de añadir lombrices se debe fundamentalmente a la actividad bioturbadora, es decir, estas lombrices, no lo pudo comprobar porque al final de cuentas tuvimos problemas con los isótopos,
no se hizo, pero digamos todo parece indicar que lo que hace Balantiodrilus es que con su actividad bioturbadora está se moviendo y buscando la mucuna, está acercando el nitrógeno a las raíces y eso hace que haya un mayor efecto. Entonces fue un resultado increíble. Ahora, esta especie tiene un gran potencial, Balantiodrilus. Per se y otra especie nueva de Balantiodrilus, que es también la que manejamos, no voy a entrar en detalles, pero puede ser, digamos, hemos encontrado que en la península de Yucatán es la que domina fundamentalmente, es la reina y soberana de los suelos de toda la península de Yucatán. Es un trabajo que hicimos junto con Eurídice Yelequín y Marisol García Robles, que es la tesis de maestría de Marisol. Encontramos que después de un periodo de sucesión, la lombriz que domina es Balantiodrilus persei. A los 3, a los 15 o a los 50 años. Entonces, tiene mucho potencial, mucho potencial. Entonces, ¿qué falta? El manejo. Probar las tecnologías in situ, perdón, en ex situ, no in situ, me equivoqué, es ex situ, disculpen ustedes, en diversos cultivos y con más, perdón, es in situ, ya me cansé, perdón, sí es la tecnología in situ, con diversos cultivos y con más especies nativas y exóticas, y hacerlo tanto en ambientes tropicales como templados. En resumen, ya para terminar, en estos años he descrito 30 especies y 40 géneros de lombrices, solo o en colaboración con Gabriela, o yo con Gabriela y Patricia Rojas conmigo. Hemos comenzado el análisis filogenético de algunos géneros, fundamentalmente con estudiantes. Hice los primeros listados de lombrices de todo el país con su instrucción estatal, separando entre nativas y exóticas. Determiné los patrones biogeográficos de las lombrices de México. Determiné cómo impacta el ambiente manejado a las nativas. También cómo se pueden mantener las poblaciones en sitios manejados. Cuando digo determiné, estoy hablando de primera persona, pero realmente es el trabajo de mucha gente, muchos estudiantes, muchos colegas. Yo lo estoy presentando, pero es un trabajo de mucha gente, ¿no? No me quiero llevar todo el crédito yo. Y se llevó a cabo la caracterización de las comunidades en algunas selvas tropicales, las más conservadas de nuestro país, y se probó el impacto positivo de una lombriz sobre el maíz. Con eso terminaría la plática. Hay mucho por hacer, hay muchas cosas por hacer todavía, a pesar de todo lo que se ha hecho en estos 40 años. Lo que concluyo en estos 40 años es que me falta más de lo que me faltaba al empezar, porque sé más ahora de lo que sabía entonces. Muchas gracias, espero que les haya gustado la plática. Muchas gracias, doctor Fragoso, por su charla. Tenemos algunos comentarios y preguntas por parte del público. Vamos a empezar con un comentario de Yadeneiro de la Cruz, que le manda un abrazo y le comenta que usted es un excelente maestro y mentor en el campo de las lombrices y siempre es un gusto verlo y escucharlo. Ahora tenemos también una pregunta de Héctor Estrada Medina. Le dice, ¿qué opinión le merece el uso tan amplio de lombriz roja californiana para la producción de vermicomposta? ¿No nos estamos olvidando de las especies nativas? Son diferentes objetivos. A mí me parece que está muy bien que se utilice, porque, por ejemplo, en la casa cualquier persona puede utilizar esa lombriz con los desechos orgánicos de papaya, de naranja, de pan, y obtener un humus que le sirve para sus plantas. No se pelea. Esa lombriz nunca va a afectar a las nativas. Necesitamos estudiar las nativas, pero no las va a afectar porque nunca se va a ir a los suelos. Si ustedes la ponen en los suelos, se va a morir. Esa lombriz nunca se va de sus camas. Ahí se queda, es muy disciplinada, le gusta el alimento y su casita. Nada de andar explorando cosas nuevas. Entonces no hay ningún problema. Al contrario, se puede utilizar sin ningún problema. Espero que me esté oyendo Cinco Patrón, un excelente amigo. Él tiene todo un proyecto interesantísimo en la ciudad de Puebla a gran escala del manejo de la basura con diseño afectivo. Muy bien, es muy bueno saberlo. Y también Norma Navarrete le pregunta si hay ingreso de especies exóticas en la actualidad y cómo entran. Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo creo que está más difícil que antes, porque ahora ya no es tan fácil traerse las vacas, ni vienen a tirar tierra, ni tampoco los arbolitos ya los dejan entrar, ¿no? Ya las aduanas son un poco más difíciles. Sin embargo, no creo que entren. Lo que sí puede estar pasando es que las que ya están aquí se empiezan a distribuir a otros lugares donde no estaban, y eso sí ocurre, pues porque llevan el arbolito, pues porque llevan este suelo, eso sí puede estar ocurriendo. Ya las que llegaron, aquí están establecidas, quizás por la frontera norte, algo que observamos, Antonio Ángeles, biólogo Antonio Ángeles, un ayudante mío, su ayuda ha sido incalculable durante todos estos años, le agradezco públicamente su gran ayuda. Con él observamos en Pánuco la presencia de unas amiantas muy raras que no habíamos visto.
y que estaban bien raras y estaban bien abundantes, ¿no? Lamentablemente ahí están en la colección esperando que me dé tiempo de verlas, pero no estaban. Entonces sí te pueden estar llegando de la frontera norte algunas amintas que han detectado en Estados Unidos como un problema también de invasión. Habría que verlo, ¿no? Pero las que ya están, el problema no es que lleguen nuevas, es que las que ya están se invadan otros ambientes. De acuerdo. Y Fernanda le pregunta si las lombrices de las zonas áridas, ¿qué pasa con esas lombrices en las zonas áridas? ¿Saben algo? Yo durante mucho tiempo dije que no había lombrices en las zonas áridas, ¿no? Sin embargo, Gordon Gates, ese excelente taxónomo de Estados Unidos, publicó un trabajo que se llama Las lombrices de zonas áridas de lugar de Estados Unidos, ¿no? Esas lombrices, de hecho, las que estudió Eisen a finales del siglo XIX en Baja California Sur, en el sur, por Los Cabos, por la Sierra del Taste, ¿no? Por Ensenada, estamos arriba. Lo que encontró es que sí había lombrices, ¿no? Pero era una lombriz en particular chiquitita que se llama Phonekodilus taste, que todavía yo no estoy completamente convencido que sea endémica o nativa de México. Estamos ahí eso hay que resolverlo, es otro problema que hay que resolver. Pero sí hay lombrices en las zonas áridas, pero que llegan en los arroyuelos y se mantienen con capullos durante la mayor parte del año secos, y cuando llueve y vuelve a haber un pequeño riachuelito ahí, aprovechan, crecen y se vuelven a reproducir. Son típicas estrategas R de la demografía de antaño de las K y las R, son típicas estrategas R de los desiertos, y ahí están, no puede haber mucho más que eso, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, Angie Sánchez le pregunta si considera necesario realizar cartografía detallada de la distribución espacial de las diferentes especies de lombrices. Sí, claro, es interesantísimo. Acaban ustedes de escuchar antes que a mí, a la doctora Negrete, que ha trabajado con la distribución espacial de macrofauna, ella y otros aspectos. Y hay otros colegas, en particular Jean-Pierre Rossi, que hicimos un artículo con Esperanza Huerta, con Jean-Pierre Rossi, sobre la distribución espacial. Es un aspecto muy interesante porque sí nos muestra una perspectiva de cómo se distribuyen las lombrices en el espacio, en una matriz que es el suelo, que estamos hablando del suelo, por el Día Mundial del Suelo. Es una matriz muy difícil de ver. De hecho, recientemente se está probando la utilización de infrarrojo, y Esperanza Huerta hizo algo de eso, como una medida de poder ver a las lombrices sin perturbarlas, porque el problema es que para saber que están, tenemos que agarrar a palazos y picazos del suelo y de cierta manera destruirlo para saber si están las lombrices. Entonces estamos viendo, es muy interesante, yo creo que sí puede aportarnos muchos indicios, sobre todo la distribución espacial entre especies. Eso lo abordé en algún momento de mi tesis de licenciatura, ya no lo seguí, pero con las nuevas herramientas podemos tener muchos más indicios de cómo se separan los nichos espaciales de las diferentes especies, no nada más verticalmente, sino espacialmente. Muy bien. Y George Brown le comenta: felicidades, Carlos, gracias por esta ponencia. Una pregunta: ¿por qué crees que no haya verdaderas anésicas y tan pocas endoanésicas en México? Muy buena pregunta, George, un saludo muy afectuoso. Yo creo que tiene que ver con dos aspectos fundamentales de la historia, digamos, geológica de México. Una, es un país volcánico. Es decir, no hay tiempo de que se den las condiciones, yo creo, en muchos de los ecosistemas mexicanos, de que pase mucho tiempo para que puedan desarrollarse especies de gran tamaño y que los suelos sean lo suficientemente profundos como para poder permitir que la evolución avance y genere esas especies endoanésicas que requieren ese tipo de suelos. Ese es uno. Y el otro es un poco más a largo plazo, que además de que México es un país muy volcánico y que siempre ha tenido muy accidentada su geografía, antes de eso, México era un país inundado. Es decir, durante el rompimiento de la Pangea, México no existía. Era un mar. Se abrió el mar de la Pangea, se metió el agua y durante muchos millones de años hubo un mar de Tetis en México, de tal manera que cuando uno sube, y George estuvo ahí, cuando uno sube al Pico de Orizaba, que está a casi 4,000 metros de altura, se encuentran fósiles marinos. O en Tehuacán, que estamos en el altiplano, hay fósiles marinos. Quiere decir que había mar, ¿no? Entonces, esas dos combinaciones, suelos que no se pueden formar, no pueden ser suelos suficientemente antiguos y tener una vegetación suficientemente antigua por la actividad volcánica, y en el largo plazo, esa historia geológica de grandes inundaciones durante grandes periodos del tiempo, pueden estar influyendo. Pero como platicábamos hace rato en un chat,
yo creo que nos van a ayudar filogenias, los filogenias con diferentes grupos para ir aclarando este entuerto, que es una gran pregunta que anda rondando en la cabeza de muchos colegas. Y el doctor Francisco le comenta, le agradece que haya estado con nosotros, que haya aceptado ser ponente, y también le comenta que es un placer escucharlo. Qué bueno que les gustó la plática. Por su respuesta. Y tenemos otra pregunta de George, que nos dice, ¿por qué crees que las diplocardias no hayan colonizado más la zona norte de México y se hayan extendido por las Sierras Madres? Buena pregunta, George, muy buena pregunta. Me parece que ahí tiene que ver con el origen de la Sierra Madre, del eje neovolcánico transverso, que en términos geológicos se llama la revolución laramídica. Empezó hace 50 millones de años y, digamos, un pico por ahí, creo que está entre los 15 millones de años. Entonces, eso fue un frenón para la dispersión, tanto para el del sur para el norte como el norte para el sur. En el sur estaba la cosa medio complicada por las inundaciones. En el norte, que sí había cratones, es decir, sí, tierras emergidas que durante muchos millones de años, quizás esa cadena neovolcánica ha ejerció, no por las montañas, sino por la actividad volcánica, un frenón para la dispersión. Y ya después establecidas las poblaciones, pues a lo mejor ya puede, pero la actividad volcánica sigue. Ahí en Michoacán, donde está haciendo los huéspedes, qué más ejemplo que en los años 40 surgió un volcán, inundó el pueblo y lo que sobresale es la iglesia. O sea, nosotros la percepción que tenemos es chiquitita, pero México sigue siendo, como dijo por ahí un escritor norteamericano, un país de volcanes, ¿no? O bajo el volcán. Estamos bajo el volcán todo el tiempo. Esa sería mi explicación, la reserva de, digamos, platicarla un poco más con George. Gracias, George. Y una última pregunta de Fernanda. Nos dice, ¿qué tan problemático se está tornando la invasión de la planaria cabeza de martillo y qué otras plagas son potencialmente peligrosas? Bueno, esto lo leímos, lo vimos en los congresos de lombrices hace como 15 o 20 años por ahí. Me acuerdo cuando estuvimos en la reunión de Gales en el 2002, y antes en las reuniones, me parece que desde la reunión del 91 en Aviñón, ya se empezaba a ver, pero básicamente lo que recuerdo es en Gales, que estaba llegando en Gales, justamente fue donde hicieron esa presentación, y luego salieron algunos artículos de esa planaria que le daba por comer lombrices, ¿no? Bastante singular, que venía de Nueva Zelanda. Es de climas templados. Ha invadido Inglaterra, pero después de ese boom que hubo en artículos, yo no recuerdo mucho más que se haya convertido en algo así, una amenaza grave, y tampoco he leído así mucho que haya ocurrido en Estados Unidos, menos aquí en México. Bueno, yo nunca he visto alguna evidencia, pero puede ser que sea mi ignorancia, no necesariamente lo que está ocurriendo, ¿no? Pero creo que no hay tanto problema. Muy bien. Bueno, ya para terminar, un comentario del doctor Francisco, creo que en relación con lo que nos preguntaba George, dice, en México dominan los leptosols, esto explica en parte las lombrices pequeñas, porque son suelos de reciente formación. Exactamente. Gracias, Francisco, por echar el hombro ahí. Yo, sin ser experto en la ufología, me parece que por ahí va la explicación. Muy bien. Pues le agradecemos mucho entonces, doctor Fragoso, por estar con nosotros, por acompañarnos esta tarde. Disfrutamos mucho de su ponencia y invitamos a toda la audiencia que siga con nosotros para la última parte, para cerrar este simposio. Gracias.